sino tenemos un Dios que está dentro de nuestro corazón, al cual tenemos que creerle, amén. Tenemos que creer que por eso son hechas todas las cosas, amén. Y todo lo que pidamos en el nombre de Él lo hará, amén. Ese es el Cristo que nosotros tenemos, el Cristo real, el Cristo que tenemos que demostrar, que alegra nuestro corazón. No importa las circunstancias que estemos pasando, no importa los momentos que estemos viviendo, pero ahí está Dios, amén. Ahí está guardando nuestras vidas, protegiéndonos, defendiéndonos, amén. Que nada nos podrá hacer daño a nosotros después que tengamos presente ese Cristo, amén. Ese Dios precioso que pagó un precio por nosotros, amén. Él no lo pagó por nada material ni nada, lo pagó fue por nosotros, amén. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, o sea, somos una piedra preciosa, una perla preciosa en las manos de Dios, amén. No tenemos que creer lo que somos, lo peor, lo que no valemos, no, nosotros sí valemos. Ayer le comentaba a alguien y hablábamos esto con un hermanito cristiano y hablábamos esto que Dios nos daba, amén. Somos perlas preciosas, amén. Dios no va a escoger lo que nos sirve, no. Dice que lo que el hombre desprecia, eso es lo que Dios ve, amén. Lo que el hombre no quiere ver es lo que Dios ve, amén. Ahí es donde Dios trabaja, amén. Vive Cristo, brindale fuerte el aplauso a Dios en esta mañana. Dáselo a Dios, amén. Una ofrenda que sale de tu corazón. Vive Jesús. Vamos a irnos al libro de los Hechos, amén. Vive Jesús. Vamos a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 26, el verso 12, amén. Vamos a leer bajo la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu, amén. Aleluya. Vive Cristo. Cuando lo diga yo, amén. El libro de los Hechos, José, ¿no lo tienes ahí? Hechos, capítulo 26, verso 12. Amén. Amén. Dice. Hechos 26, 12. 26, 12. Vamos a leer. Hechos 26, 12. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Vive Cristo. Padre que estás en gloria, Dios, gracias te doy por esta palabra, mi Rey. Te doy gloria, te doy honra, Padre, en esta mañana, mi Rey. Te pido perdón por todas aquellas cosas que no sean agradables a ti, mi Rey, en las cuales hayamos caído yo y mis hermanos que estamos aquí presentes, Padre. Dios mío, perdónanos por todas las cosas en las cuales hemos fallado en esta semana, Dios mío. Padre, danos una nueva oportunidad, mi Rey. Llénanos de ti, Padre, y lo tuyo en nuestro corazón, Padre, para así no seguir cayendo en los errores, mi Rey. Dios mío, guíanos a verdad, a luz, Padre, porque tú eres luz, Padre. Hemos sido llamados a tu luz, Padre Santo. Dios mío, corta lo que no es tuyo de nuestras vidas, Padre Santo. Libértanos, Dios mío, cada día más, Padre. Limpia nuestros pensamientos. Háblanos a través de esta palabra en el día de hoy, Padre Santo. Dirige nuestras vidas, Padre, que cada uno de nosotros tome lo que tú nos vas a dar, Padre, en lo cual tú vas a trabajar en esta mañana, Padre. Que salgamos edificados. Dios mío, quita los obstáculos, limpia los aires, Padre. Dios mío, llénanos de tu presencia, limpia nuestros corazones a través de tu palabra. Nuestra su nombre. Gloria a Dios, amén.
Habla la Biblia en Hechos 26, ¿verdad? Acerca del apóstol Pablo, amén, que en otro tiempo fue llamado Saulo, amén. Pero el Señor, cuando Él lo convierte, le pone el nombre de Pablo, ¿verdad? Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia Pablo de Dios, amén. Pero no solamente perseguía a la iglesia, sino era el mismo Cristo, porque él era un hombre que era guiado por las tradiciones, amén, en lo cual era fundamentado él, en lo cual fue enseñado él por tradiciones, ¿verdad? Porque él creía que defendiendo las tradiciones, pensaban que los que predicaban la palabra, los que adoraban a Dios, no lo hacían de la manera correcta, y él iba en contra de esto, ¿verdad? Él iba maltratando al pueblo de Dios, persiguiendo, o sea, él quería hacer justicia, porque él pensaba de que le estaban haciendo daño a Dios. Que seguir eran las tradiciones, ¿verdad? Amén. Iba en contra de las cosas de Dios, y él perseguía a la iglesia. En el tiempo de Cristo o después del Señor, las personas que predicaban la palabra eran personas que lo hacían, digámoslo de alguna manera, no era, ¿cómo se podrá decir? Tan públicamente como hoy en día. Sí, y no era algo legal, por decirlo así, ya. Las personas lo hacían dirigidas por el Espíritu Santo de Dios, amén. Pues cuando el Señor parte de la tierra, dice que Él se fue, el Señor Jesús partió de la tierra, ¿verdad? Pero Él dejó un testimonio de todo lo que Él hizo, ¿verdad? Amén. Todo lo que Él hizo hoy en día todavía es recordado, amén, a través de este libro, amén, a través de lo que hemos sido enseñados por el Señor, y podemos decir, la Biblia dice esto, el Señor hizo aquello, mira que el Señor allá aquello. Hablamos de las cosas de Dios porque hemos sido enseñados en esa época, ya que Cristo había partido y había dejado todos los testimonios y todo lo que Él había hecho. Pero cuando Él se va, Él no deja un hueco, no deja un vacío, no. Porque Él dice, me voy dando una esperanza, amén. Pero voy a enviar, no lo voy a dejar solo, voy a enviar a otro, al Espíritu Santo, al Consolador, al que va a guiar, amén, el que va a redarguir. O sea, si Cristo nos hubiese dejado a nosotros solos, o sea, la obra que Él vino a hacer en la tierra no hubiese tenido sentido. ¿Por qué? Porque cuando Él se va y deja al Espíritu Santo y se voy a enviar a otro, al Espíritu Santo, mira lo que Dios dice, a otro, amén, al Espíritu Santo, no lo voy a dejar solo, no lo voy a dejar huérfano. ¿Por qué era necesario? El Espíritu Santo tenía que descender aquí en la tierra, tenía que quedarse con nosotros para que nos redarguyera, para que nos concientizara del pecado, para que nos hiciera caer en cuenta de todas las cosas, amén, para que nos guiara, para que pusiera en nosotros ese temor, amén, Aleluya. para que pudiera haber confianza en nuestras vidas, amén, haber una esperanza en nosotros. Muchas veces nos hemos sentido solos, desamparados, ¿verdad? Pero llega aquella lucecita, aquella cosita, aquel pan lo que humea, amén, llega a nuestra vida, ¿verdad? Es el Espíritu Santo diciendo, sí se puede, lo vas a lograr, de esta vas a salir, levántate, amén. No sé si puedes sentir la presencia de Dios, pero yo sí la puedo sentir, amén. Dios está en este lugar, amén. Y llega a Él con su presencia, por eso no estamos solos, amén. Cristo partió de la tierra, Él está a la diestra del Padre porque está esperando la hora, amén. Nuevamente la nueva venida del Señor, amén, porque ya eso está ya listo para darse. Pero no estamos solos, no estamos desamparados. Entonces, como Pablo, hoy en esa época, hoy en día hay mucha gente que también está vituperando, persiguiendo, maltratando al pueblo de Dios, la iglesia de Dios, amén. Muchas doctrinas falsas, muchas cosas malas que se han levantado queriendo distorsionar el pensamiento del hombre. Si Dios te habla una palabra, te la da por un mensaje, sea que tú lo leas, sea que te lo dé alguien, llega el enemigo y quiere mandar otra cosa, amén, o sea, cambiarte el pensamiento. Pero el Espíritu Santo, que es precioso, te va a redarguir a ti, me va a redarguir a mí, amén, para que esos Saulos que quizás hoy en día se levantan, se están levantando, ya están levantados, porque la persecución de la iglesia también se va a dar en este tiempo, amén, inclusive ya se está dando, amén, Amén. ya se está dando quizás hasta en otros lugares, amén, como en esa época, que el pueblo puede ser hasta que maten a las personas, amén, por causa de predicar el evangelio, por causa de seguir a Cristo, amén. Muchas veces quizás no físicamente,
físicamente van a matar a alguien, pero van a quererla matar espiritualmente, amén. Van a querer matar sus sueños, van a querer que no, lo que tú crees, lo que ha sido enseñado, lo que ha sido fundamentado en la palabra, ya tú lo cambies, ya tu pensamiento no sea el mismo, sino que el enemigo se va a querer meter para que ya tú no creas que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu. Por decirte algo, ya no va a querer el enemigo que sigas en los rudimentos de Dios y la senda antigua, buscando la santidad de Dios. Muchas cosas va a querer el enemigo levantar, hacer, para que tú, o sea, apartarnos del camino, amén. Amén. Muchos saulos va a levantar el enemigo para eso, pero Dios es bueno, amén. Dios es bueno, y mira lo que dice Dios en su palabra. Te voy a leer un poquito arriba. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, mira lo que dice, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Amén. Lo que se hacía y lo que estamos diciendo, que hoy mucha gente va a querer que tú blasfemes el nombre de Dios. Porque son principados de Satanás, hermano. Hermana, el Dios nos dice que la doctora que la indígena que ella le dijo a los enfermos que Jesús sanaba y a la condenaron La mano de Dios es la que puede hacer algo ahí. O sea, reconociendo que Dios tiene el poder, amén. Reconociendo que Dios, o sea, que ellos en su parte humana están haciendo lo posible, pero que lo demás depende todo de Dios, amén. Lo sobrenatural, lo que es imposible, depende de Dios, amén. El hombre hace lo natural y lo que es posible, pero Dios hace lo sobrenatural, lo que es imposible, amén. Lo que es imposible, o sea, esa es la parte de Dios, amén. Esa es la parte, la más fuerte, la más difícil, la más trabajada. Esa es la parte de Dios. Por eso cuando Él nos invita a que vayamos a ir llevando las cargas, porque es fácil llevarlas a la presencia de Él, para no estar nosotros cargados, amén. Amén. Para no estar nosotros que ya no puedo más, que ya no más, tomar las decisiones equivocadas. No podemos. Tenemos que llegar a los pies de Cristo para que nuestra carga sea más fácil, amén. Y dice la Biblia, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, dice, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínate, tremendo. Párate allá afuera y mira el sol. O sea, miremos quién, no podemos. Yo por lo menos no puedo. O sea, medio vacío, porque voy caminando y el sol está bien fuerte así, y va uno como que tapándose así, buscando una sombra, algo, porque es demasiado fuerte para nosotros ese resplandor que pega sin mirar nosotros. Ahora imagínense cuando nosotros hemos medio levantado la vista y ese sol está así, y dice, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, tremendo. La luz del Señor. Amén. La cual me rodeó, dice, a mí y a los que iban conmigo, o sea, los que iban en la misma astucia de Él. Amén. Y habiendo caído todos nosotros, dice, en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Imagínate, tremendo, un encuentro personal con un encuentro directo. Amén. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice el Señor. O sea, tremendo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Amén. Dura cosas que vengan contra nosotros, dice el Señor en esta mañana. Dura cosas que se levanten contra nosotros, porque cualquiera lo puede hacer, pero ¿cómo va a terminar? Amén. Porque no es con nosotros que va a pelear, amén, sino contra Dios. Por eso dice, ¿por qué me persigue? Él perseguía a la iglesia, amén. Él no perseguía, él creía que estaba haciendo bien a las cosas de Dios, porque era un hombre que seguía las tradiciones.
Hoy en día vemos mucha gente que sigue las tradiciones, quizás mucha gente que nosotros le decimos, vamos a la iglesia, y te dicen, no, yo por qué voy a ir, yo voy a misa, yo voy, ¿cuándo vas? Cuando se muere alguien, o vas de vez en cuando, no son ni siquiera católicos, no son en nada, amén, porque no buscan de Dios, sino cuando están en una cama enfermos o cuando tienen una situación precaria, pero mientras pueden darle gloria a Dios, gracias a Dios, ir a la iglesia para glorificar a Dios, no lo hacen, sino que van es únicamente movidos por una necesidad, amén, pero no se dan cuenta que así como hay una necesidad y Dios cumple la necesidad dándote a ti la solución, amén. Dios también quiere que ese día tú lo saques para glorificarlo a Él, para darle gracias por todas las cosas, amén, por todo. ¿Por qué? Porque el enemigo, como dijo la pastora, no duerme. Posiblemente nosotros hay momentos que estamos tranquilitos en nuestra casa, no tenemos nada, no nos está pasando nada, amén. No tenemos angustias, ¿verdad? Pero no sabemos quién es el que está por ahí, amén. Está maquinando, planeando. Con que estás bien, con que chévere, ¿verdad? ¿Cómo te tiene Dios bonito, verdad? Espérate ahí un momentico. Y como no estamos bajo la cobertura, te hacen salir. No estamos protegidos, amén. Te hacen salir. Entonces que somos presa fácil, amén. Somos presa fácil para que el enemigo entre a nuestras casas. Como digo yo, si nosotros buscando de Dios, creyéndole a Dios, y el enemigo nos ataca a nosotros de una manera tremenda. Ahora imagínate cuando tú te descuidas y estás en la casa sentado, indiferente a Dios, porque no, si yo amo a Dios, no, sí, pero ¿dónde está tu esfuerzo? La Biblia dice, esfuérzate, sé valiente. ¿Qué quiere Dios? Que cumplamos este compromiso con Él. No porque a Dios le convenga, no, porque a Dios no le conviene hacer, nos conviene a nosotros, amén. A nosotros es al que nos conviene, amén. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo, Él es todo. O sea, ¿qué necesita Dios? ¿Dios qué necesita? Amén. Nada, Dios no necesita nada. Pero yo sí necesito muchas cosas, no sé ustedes. Amén. Nosotros sí necesitamos de Él. Nosotros necesitamos de Dios en todo momento, durmiendo, en nuestros labores, aún teniendo las mejores comodidades, pero siempre necesitamos a Dios, amén. Necesitamos que Él esté de nuestro lado, que Él esté de nuestra parte, que Él sea nuestro guarda, que mientras nosotros estamos en lo de nosotros, en la casa, en el empleo, las cosas, Él esté vigilando nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, que ahí vino el espíritu del accidente, pero ahí está Dios guardando, que vino el espíritu de atraco, pero ahí está Dios guardando, desautorizando, reprendiendo, que vino el espíritu de enfermedad, pero ahí está la presencia de Dios reprendiendo todo espíritu de muerte, amén. ¿Por qué? Porque esa es la cobertura de Dios, amén. Necesitamos a Dios. Así se levante quien se quiera levantar contra nosotros, que digan lo que quieran decir, pero que no nos saquen a nosotros de aquí, que hay un Dios en los cielos que es nuestro Dios, amén, el cual debemos de seguir todos los días en todo momento, amén. Hermana, como los ricos que dicen que no necesitamos de Dios porque lo tenemos todo, pero el día que mueren se dan cuenta en el infierno que no tenían nada, que nada de eso les sirvió ni los salvó. La plata no te sirve sino para que compres comida y ropa, gastes. Mientras que estés en este, pero para la salvación no te va a servir. no sirve. Hermana, igual que estamos nosotros para que no te de oro. Y en la que ahorita yo trabajaba, el carro le pasó a Ángel por la pierna, que le tomó, le pasó a la pierna y le regresó a y no le hizo nada. Amén. Y esa fue la revelación que me dio el Señor antes de que eso pasara. Y yo lo pude ver. Es una revelación, yo lo vi, estaba orando. Y cuando yo vi eso me paré corriendo. Le pasó así, estábamos Y después orando. empecé a orar, Y él no sintió cuando el camión le pasó por la Y pierna. tanto que fue que, hermano, yo lo cogí de aquí, cuando me fui para el culto lo cogí de aquí, le dije, vamos, para allá, ir dejando en la allá. calle por la revelación que me había dado el Señor. Ya, Pero ese camión viene cemento, le pasó por encima y él no lo sintió. Que era para pocos días. Ahí no se dieron cuenta que Dios es Entonces real. yo me lo cogí, me lo llevé para el culto, creyendo que eso le podía pasar aquí. Y eso le pasó fue enfrente de la iglesia. Porque el enemigo ya tenía Y un plan. cuando eso le pasó a él, yo estaba orando de rodillas, precisamente por ese problema. Y el carro que le pasó fue un carro de un camión. que sí, no casi manejó y lo apoyó. Y después volvió a retroceder y le pasó por las piernas nuevamente.
y no le partió nada, Fundación. nada le partió. Como Tremendo gracia. los testimonios, esto lo hace Dios. Amén. Porque la revelación es porque es el Espíritu Santo de Dios que está aquí en la tierra con nosotros. Amén. Porque el Espíritu Santo te va a mover, te va a inquietar para que tú ores por tu familia, para que tú estés ahí alerta. Amén. Para que estemos Ya te doy alerta. hambre, yo te compro un yogur, Muchas veces oíste. podemos estar en una y algunos Ahorita pueden que decir, salga. "Ay, yo no llego a algo, no sé qué, esto, lo otro", pero en el Espíritu Santo, y sea lo que sea, reprende, ponte a orar, amén, ponte a orar ahí, Dios mío, no sé qué está pasando, que yo tengo, Padre, pero me encomiendo a ti, encomiendo mi casa, mis hijos, mi familia, Padre, no sé qué es lo que es, Padre, tomar control, la dirección, Dios mío, limpia todo, desautoriza todo plan del enemigo, que el enemigo venga, Señor, échalo a tierra, Padre, no permita que el enemigo levante su mano. Dios va a poner palabras en tu boca, amén. Dios va a poner palabras en tu boca. Y ahí donde tú estés, lo que estés haciendo, vas a estar ahí orando, clamándole al Señor, amén. ¿Por qué? Porque el Señor no es mentiroso. El Señor no dijo que no nos iba a dejar solo. Si el Señor dijo que no nos iba a dejar solo, quiere decir que en todo momento Él está con nosotros, amén. Que en todo momento Él está ahí con nosotros, amén. Dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Sabía que era un Señor. Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. No dijo, yo soy el Dios de los que tú persigues. Dijo, yo soy Jesús, Amén. a quien tú persigues. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor se tomó el problema para él. Amén. Santo, El Señor se aleluya. tomó el problema para él. Dijo, a quien tú persigues. Tú no estás persiguiendo a cualquiera por ahí. Tú no estás persiguiendo a los que tú ves por ahí. No, no, no. Tú me estás persiguiendo a mí. Tú te estás metiendo es conmigo. Cuando alguien se levanta contra ti, cuando alguien maquina algo, cuando alguien habla algo o desea algo, no lo está haciendo contra ti, contra mí, lo está haciendo contra el Señor, porque el Señor se va a tomar problema para él. Amén. El Señor se lo va a tomar para él. Amén. Ya te has escogido, ya tú eres del Señor, ya tú eres escogido de Dios, ya tú estás aquí sentado. No importa que tú todavía no te hayas bautizado, pero sepa algo, que ya Dios tiene un compromiso contigo y Dios quiere que tú adquieras ese compromiso con Él para que no te salgas de la cobertura. Amén. Amén. Ya Dios está trabajando, Cosas ya son Dios bonitas. está en el asunto. Entonces ya lo que te vaya a pasar a ti no te pasa a ti, sino que se están metiendo con el Señor. Amén. Aleluya. Se están metiendo con Él. Amén. Así decía mi abuelito. No te metes conmigo si no puedes arriba. Allá arriba. Mucha gente se burla cuando nosotros decimos, bueno, ¿no vas a pelear conmigo? Pelean conmigo. Ay, ¿qué? Y después, escucha, tiene todo oído. Escucha, ¿qué le pasó a fulanito? Ay, tú no sabes que es sutanito esto. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando te quiso meter contigo? ¿Te acuerdas cuando se levantó en contra tuya? Ahí está, no lo hizo contra ti, lo hizo contra el Señor. Amén. Y no es que ni tú ni yo le estemos deseando el mal a nadie, sino que Dios hace justicia, Dios defiende lo suyo. Amén. Gloria a Dios. Dios muchas veces le tiene que dar un cocotazo, un jalón de oreja a mucha gente por causa de que se quieran meter con nosotros. Amén. Así es. Entonces eso no porque Dios no los ame, no. Porque sería gran mentira si yo dijera eso, porque Dios ama a todo el mundo. Lo que no ama es la maldad y la inmundicia. Amén. Aleluya. Y si nosotros que nos hemos arrepentido estamos a los pies de Cristo, mucho más rápido estamos ahí en la gracia de Dios. Amén. Hemos hallado el perdón y la gracia. Amén. Aleluya. Y de Cristo para siempre. Dice, pero levántate y ponte. Mira lo que dice el Señor. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, dice, y ponte sobre tus pies. Hoy nos dice eso el Señor a nosotros. Amén. Porque para esto he aparecido a ti, a mí. Amén. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Amén. Para que glorifiquemos a Dios, para que demos testimonio de Dios, para que hablemos de lo que Dios hace en nuestra vida. Amén. Para que hablemos de todo lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Para eso nos ha llamado Dios. Por eso dice, levántate, ponte sobre tus pies para que hable, para que testifiques de mí que soy el Dios de gloria, el Dios de honra, el Dios de poder. Amén. De Cristo. Amén. Te está hablando Dios en esta mañana cuando dice de mí, de Cristo. Amén. Para que lo glorifique, para que donde tú quieras que tú vayas, testifique de lo que Dios, aunque te parezca poquito, aunque te parezca insignificante, testifica de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo. Amén. Y así le vas a dar la gloria a Dios. Amén.
hermana Sofi, yo creo que él había quedado ciego por un instante. Le dio esa reprensión que lo había dejado ciego por un instante. Amén, así es. Y dice, pero levántate, amén, levántate, pero levántate. ¿A cuánto nos está diciendo Dios en esta mañana? Levántate. Amén. Ya no sigas más en esa silla de escarnecedor, no sigas más en esa silla de flojera, no sigas más en esa silla del mundo. Levántate de allá y ven acá. Levántate, ven a la presencia, amén. Búscale a Dios, busquémosle, amén, en espíritu, en verdad, amén, de corazón, creyéndole, amén. Eso es lo que Dios quiere decir, que le creamos, porque si no le creemos, de balde es, amén. En balde sería si no le creemos al Señor. Dice, y para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, dice, librándote de tu pueblo, dice el Señor, cuando ya Dios lo está sacando a él de esto, dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Lo sacó de allá y lo llevó allá, como quien dice, para que te tomes una cucharada de tu propia medicina. Amén. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás, dice, a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que se conviertan, para que salgan de Trinidad. Que él era tradicionalista, ¿verdad? Por decir algo, era católico, ¿verdad? Era un hombre de eso, de cualquier doctrina que era diferente a lo de Dios, ¿verdad? Entonces tenía que ir allá a hablar de los que hablaban a los que él perseguía, que hablara de Jesucristo, de los testimonios de Jesucristo, de los milagros, de todas las cosas de Dios, amén, para que fuera a hablar. Y hay que esperar cómo le iba a ir, ¿verdad? Sabemos, porque muchas veces lo que tú siembras recoges. Y de pronto él allá iba en contra. Entonces ahora era él el que le tocaba ir también a hacer la misma labor. Iba a predicar la palabra, iba a testificar de Dios, pero tenía que atenerse a las consecuencias. Pero ya no iba solo, amén, porque iba acompañado del Espíritu Santo, amén. Dios no lo iba a abandonar, Dios no lo iba a dejar de que pero era necesario que fuera así, dice, que lo iban a enviar a donde lo había sacado, ¿verdad? Del pueblo, dice, librándote de tu pueblo, mira lo que le dice el Señor, y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, o sea, para que hablara de las cosas de Dios, para que testificara de la gloria de Dios, amén, para que dijera la verdad de Cristo, amén, para que hablara la verdad, para que ya le quitara esa venda, como muchas veces nosotros le predicamos a aquellos que están allá centrados en que no, que esto es así, que los que adoran imágenes, que los que hacen esto. Muchas veces le decimos, no, pero qué tal que yo le hable, si él le gusta estar adorando ese muñeco o adorando este pozo, y yo voy a ir a dar una palabra, entonces se va a poner todo histérico, todo, me van a decir, de boca hablando que tenemos que hablar, ¿eh? Nos van a salir con grosería, no no importa. Eso no le gusta a Dios, pero no le agrada. Dios te va a poner la palabra en la boca. Lo que tú tengas que hacer, Dios lo va más de hacer Dios va a direccionar, amén. Era el judaísmo. Era el judaísmo, amén. Dice, para que fueran libres, amén, dice, se conviertan de las tinieblas, amén, es lo que toda esa humanidad está allá afuera en tinieblas, amén, dice que se conviertan a la luz de Cristo, ¿verdad? Dice, y de la potestad de Satanás a Dios, o sea, están en poder de Satanás, para que sean libres del poder de Satanás. Todas aquellas personas que no tienen a Cristo en su vida están, o estás en una cosa o estás en la otra, pero algo tienes que estar, no que están, que no adora al diablo, nadie te va a decir que adora al diablo así públicamente, pero están bajo su si hacen las obras de él, están obedeciéndole a él. Exacto. Si estás haciendo las obras de él, estás obedeciendo a él. Está bajo su potestad, Está bajo la potestad, bajo el dominio. Sí. Ya. Cuando miras esos lugares, esas cantinas, hay quien está reinando, hay quien está dominando, hay quien es el que tiene la autoridad de esos lugares. Aquí lo ves tú, y que adoran a Dios y que abren el lugar como una alabanza, o sea, siendo peor todavía. Sí. Porque están haciendo peor, burlándose. ¿Qué creen que Dios sí? Yo voy a poner esta adoración para que Dios me guarde este lugar? Oye, qué cosa tan tremenda, oye, qué ignorancia, qué cabeza dura, cabeza de palo. Cabeza de palo, de piedra tienen, porque ¿cómo se les ocurre que van a poner una adoración para que Dios bendiga esos lugares, a esos antros de perdición? Exacto, que están corrompiendo, que se están la gente, los ciegos, los que están en tinieblas van corriendo como unos corderitos a llenarse de luche, de trago ahí, de alcohol.
alcohol y la platica de la comida y la platica de todo y ahí van y tal, la dejan y después no hay ni para nada en la casa. Así es. Y esta gente, esos cantineros, ay, el lunes, como digo yo, amanece lleno de plata para pagarle a todos los deudas y todo, y arreglan sus casas y todo, y mientras tanto, mira, todos están bajo el dominio de Satanás, porque todos lo hacen respaldados por el enemigo. Entonces llegan y ponen, no voy a poner esto porque creen que están adorando a Dios, ¿verdad? Tremendo. Están bajo las tinieblas, bajo el dominio, la potestad del enemigo que se ha sido arrepentiendo. Dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que reciban por la fe que es en mí, o sea, para los que crean en Cristo, el perdón, para que los que crean pueden recibir perdón de pecados. Dice, para que reciban por la fe que es en mí, amén. O sea, tú vas a llegar, yo voy a llegar a cualquiera que Dios nos mande a predicar la palabra, puede ser quien sea, pero vamos a ir respaldados, porque si Dios nos va a mandar, vamos a ir respaldados por Él. Y le vamos a predicar al brujo, al que sea, porque vamos a ir respaldados por Dios. Y van a recibir por la fe, porque si oyen, escuchan y creen, porque van a tener fe en lo que se les está hablando. Dice que van a recibir ¿qué? El perdón de qué? De pecados. Lo van a recibir, el perdón de pecados, ¿verdad? Dice, y herencia entre los santificados, se van a convertir, amén. Van a recibir. No es que no, le diste una palabra, mira, muchas veces, yo ayer estaba haciendo una diligencia y había una persona en silla de ruedas delante de mí y me dijo hermanita, y muchas veces donde vamos nos dicen hermanita, ¿verdad? Porque nuestra ropa, es como una manera de que nos distingue, ¿verdad? Pero sabemos que la ropa no es la que nos va a salvar, amén, pero es parte del conjunto, amén, amén. Sí, ¿verdad? Pero entonces te dice hermanita, ¿verdad? Entonces tú le das una palabra a la persona. Siento que sí es Dios. Amén. Tú le das una palabra a la persona, independientemente sean quienes sean, tú tienes que hablarle a la gente. Porque el que va a hacer la obra de convencer a la persona es Dios. Amén. Dios es el que va a dar el convencimiento. La palabra va a llegar, por eso dice que si creen que es por la fe, dice para que reciban por la fe. Que si van a recibir por la fe, ellos pueden también convertirse, van a recibir el perdón de pecado, amén, y van a tener herencia con los santificados, amén. No podemos ser egoístas ni mezquinos, amén. Tenemos que hablarle a la gente. Aconteció algo esta semana que me dolió mucho, me dolió, Dios sabe, mi corazón hasta me disgusté de eso, tenía hasta rabia yo, porque alguien dijo, están atados. Y hoy nos ha enseñado Dios esto, amén, que muchas veces quizá va a ser necesario que nosotros mismos tengamos ese encuentro con Dios. Y si no lo has tenido o crees que no lo has tenido, pídele al Señor que te revele, Señor, ya basta, ya está bueno. Mira, cuando yo entré a los caminos del Señor, nada me satisfacía allá afuera. O sea, para mí, yo experimenté toda